Bueno, hoy estamos martes 22 de diciembre. Esta es la última clase del año 2020. Vamos a hacer un recorrido relativamente rápido sobre algunos tips y algunas recomendaciones que les quiero dar para cocinar y organizarse como un chef y no morir en el intento de alistar ustedes una cena navideña o de fin de año. Entonces, Eh, acuérdense que pueden ir anotando sus dudas, ¿verdad? Y arrancamos con el primer tema o el primer punto. No tengo presentación, les decía a las que llegaron más temprano, no tengo presentación para esta clase, entonces tomen nota porque de verdad que son tips que vale la pena aplicar, no solo para estas fiestas, sino para todas las demás, para el día a día, en realidad. Eh, ¿Cuál es el primer paso o cómo empieza uno a organizarse para, digamos, hablemos como que va a ser la cena del 24? ¿Cómo nos organizamos? Necesitamos tener dos datos muy importantes. Dato número uno, ¿cuánta gente va a comer con nosotros? ¿Verdad? ¿Cuántos vamos a hacer? ¿Por qué es importante esto? Porque en base a la cantidad de personas es que vamos a tener la necesidad de comprar los ingredientes, ni para que nos sobre ni para que nos falte. Entonces, ¿cuántas personas van a venir a nuestra casa o van a compartir con nosotros esta cena? Es lo más importante. El segundo punto que necesitamos tener de previa es cuál menú vamos a hacer. Entonces, si todavía hoy no tienen decidido qué menú van a preparar, hoy es el día para hacerlo. Por ejemplo, yo les conté que yo voy a hacer una posta de cerdo en el horno, que ya mañana, no me voy a adelantar, pero bueno, ya mañana la pongo en adobo. Voy a hacer vainicas salteadas con tocineta y que se terminan con una ralladura de queso. Voy a hacer papas bravas en vez de puré. Voy a hacer ensalada de kale y voy a hacer un poquitito de arroz. Les estaba contando que voy a hacer, no sé si lo voy a hacer yo o si lo van a hacer mis papás. Nosotros vivimos juntos, o sea, vivimos en una misma propiedad, entonces somos vecinos y hemos sido burbuja desde siempre. Entonces, y probablemente sean mis papás quienes lo hagan. Después, el postre lo encargué a mi suegra, que también nos va a acompañar porque mi esposo trabaja con ellos, así que somos también burbuja. Y ahorita les hablo un poquito sobre las bocas, los cócteles y esas cositas. Entonces, ya tenemos dos datos muy importantes. ¿Cuánta gente vamos a cenar juntos y cuál menú vamos a hacer? ¿Ok? Ya con eso, pasamos al siguiente punto importante o el siguiente paso que no nos podemos saltar. Vamos a ir y vamos a decir, ok, vamos a hacer vainicas salteadas con tocineta. Vamos a nuestra refri y revisamos, ¿tenemos vainicas? No, entonces apuntamos vainicas. ¿Tenemos tocineta? Sí, entonces no apuntamos tocineta. O sea, vamos a ir a revisar la despensa y la refrigeradora y lo que sea para hacer la lista de compra, ¿ok? Basada en la cantidad de gente. ¿Cuánta cantidad es recomendable, digamos, por persona? Normalmente se acostumbra, y eso si quieren lo apuntan también, se acostumbra que sean entre 150 y 250 gramos de proteína por persona. Si uno puede calcular un poquito a más, si es gente como más comeloncita, un poquito menos, si son niños, pero bueno, digamos que uno puede calcular por ahí. Y más o menos como unos 100 gramos también de cada acompañamiento. Pero a veces calcular en gramos es un poquito difícil, entonces yo lo calculo como en medias tazas. Entonces digamos que media taza de vainicas por persona, que vienen siendo como unas 2 cucharadas, una papa pequeña si fueran a hacer puré o si fueran a hacer papas bravas como las del recetario. O sea, una papa mediana es
la porción para una persona. Si fueran a hacer ensalada de papa, también es una papa por persona. Si van, hijo de pucha, si van a hacer ensalada, ensalada pueden calcular como una taza más o menos por persona. El arroz, una taza de arroz crudo, una taza de arroz crudo rinde para 4 o 5 porciones, 4 o 5 personas. Entonces no hagan la bolsa de arroz, o sea, 2 tacitas de arroz, digamos, si son 10 personas, es más que suficiente porque además el arroz no es el plato principal. Entonces vayan imaginándose cómo se va viendo este plato. Si tienen dudas como sobre otro acompañamiento, también me avisan y yo ahí como que les hago un cálculo. Si quieren poner frijoles molidos, por ejemplo, entonces frijoles molidos es como un cuarto de taza por persona, entonces de un doy pack pueden salir unas 6 porciones, ¿verdad? Porque no es el plato principal. Déjenme pensar qué otra cosa. Vegetales. Los vegetales también se pueden calcular como una media taza por persona. Así que como que ahí uno puede ir midiendo más o menos cuánto necesita para hacer las compras. Entonces, ok, digamos que ya mañana, 23 de diciembre, ya tenemos que tener las compras listas en la casa. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer mañana? Mañana hay que adobar la carne sí o sí. Sí o sí, para que quede con buen sabor, para que quede jugosa, ya sea si van a hacer, por ejemplo, si van a hacer un pollito entero, un pavito, una pierna, una posta grandecita, mañana es el día que hay que adobarlo y ojalá temprano, para que esa carne esté en adobo, ojalá toda la noche. Bien tapada, esa es la regla número 1, bien tapada dentro de la refri. No se puede adobar afuera, ¿ok? Eso va contra, digamos, las reglas de manipulación de alimentos, ¿verdad? Si van a hacer los arrolladitos de pollo, por ejemplo, pollito relleno, eso no es necesario que lo tengan adobado, pero sí descongeladas desde mañana. O sea, si ustedes van al súper mañana y hacen la compra, no hace falta que congelen esas pechugas de pollo. Las pueden dejar en el empaque como viene, en un tazón, en un recipiente que no chorree dentro de la refri. Porque si las congelan, entonces el 24 no les va a dar tiempo de descongelarlas, no las van a poder aplanar, no las van a poder enrollar. Entonces, toda la carne que ustedes vayan a usar el 24 o el 25, ya mañana debería empezar a estar descongelada. Ojalá descongelada mañana en realidad para poder adobarla. Si van a hacer el salmón no hace falta tenerlo adobado desde ya, pero sí de tenerlo descongelado. Entonces, el día antes, tener adobada la carne, muy bien tapada con un plástico, con una tapa en refrigeración. Y después lo que uno puede empezar a adelantar desde el día anterior es, por ejemplo, van a hacer ensalada de lechuga, de kale, de repollo, del verde que ustedes quieran. Ya se puede tener lavado y seco ahí en la refri. Digamos, la ensalada lleva chile dulce en tajaditas, ¿verdad? Esas tajaditas ya pueden estar listas desde mañana. El tomate yo no lo partiría desde mañana, pero ya los tendría lavados, igual que el pepino, igual que si les quieren poner uvas, por ejemplo, a las ensaladas. Si fueran a hacer la multicolor que tiene zanahoria rallada, la zanahoria rallada podría estar lista desde mañana. Créanme que todas estas pequeñas cositas les va a salvar demasiado tiempo el propio día de la cena o del almuerzo inclusive. Por ejemplo, si van a hacer un arrocito con vegetales, los vegetales ya desde mañana podrían estar cortaditos en trocitos. Y eso se llama hacer el mise en place, que es el alistamiento. ¿Qué otra cosita podrían ya tener listo? Bueno, ya podrían tener medido todos los ingredientes,
pelados, lavados, cortados los vegetales. Podrían ya tener visto cuáles ollas van a usar o cuáles Pyrex o cuáles recipientes, ¿verdad? Cuáles van a usar para cocinar y cuáles van a usar para servir, porque hay gente que algunas veces se sirven las mismas ollas, ¿verdad? Eso está bien, pero si uno va a poner en platones, ¿verdad? Entonces ya tener esos platones limpios, lavaditos, sequitos y por ahí puestos en algún lugar de, digamos, de la cocina donde no estorben, pero ya tenerlos a la mano. Lo mismo que podemos tener a la mano, la vajilla, los cubiertos, la cristalería, las servilletas, el mantel, todas esas son cosas que se pueden tener listas hoy y mañana. Entonces, por ejemplo, porque además hay ¿cómo se llama? Como Pyrex o bandejas o cosas así que uno no usa todo el tiempo. Entonces, si va a ser la ocasión especial esta, mejor de una vez se sacan y se lavan por aquello de que esté empolvadillo o de que el mantel que queramos poner esté arrugadito, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que se pueden tener listas desde mañana. ¿Qué otra cosa se puede tener listo? Se puede tener listo o se puede tener en frío las bebidas, ya sean, digamos, si se va a servir vino, entonces el vino ya podría estar en frío, gaseosas si van a poner, si se va a hacer una sangría, por ejemplo, que esa es una excelente opción de cóctel, se podría ya tener los ingredientes ahí a la mano, partida la fruta, para que entonces un par de horas antes de que lleguen los invitados al pichel y ya tenemos lista la sangría. Entonces, ¿me entienden? Es como ir pensando qué voy a necesitar y tenerlo listo desde el día antes, con la intención de que el propio día sea armar y entonces no nos quedemos agotadas y abrumadas con un montón de detalles. ¿Qué otra cosa? Ay, voy a ponerle en mute. ¿Qué otra cosa se podría tener lista? Piensen a ver y me dicen si se me está yendo algo, pero entonces ya hablé de la carne adobada, los vegetales, pelados, lavados, partidos, si hacen falta, algunos otros ingredientes como que haya que medir, de repente ya medidito en tacitas, la cristalería limpia y seca, los platos, los cubiertos, los tazones o las bandejas listas y secas. Y el guaro frío, enfriando. Después, ok, llegó el día. Llegó el propio día por donde empezamos. Hay que saber a qué horas va a ser la cena o el almuerzo. Entonces, por ejemplo, si la cena va a ser, digamos, ustedes tal vez convocaron a sus familias para que estén en su casa a las 6 de la tarde, pero la cena se va a servir 7, 7 y media, por decir algo. Entonces ahí se van para atrás las horas necesarias para la cocción de su carne, de su proteína, que al final de cuentas va a ser lo principal, ¿verdad? Eso es como el fuerte de la cena. Entonces, si queremos tener servido a las 7, entonces como por ahí de las 5, un poquito antes, 4 y media, es un buen momento para poner a precalentar el horno, tener ya la carne a temperatura ambiente, ojalá, bueno, no súper ambiente, pero haberla sacado unos 15, 20 minutos antes de la refri para bajar la temperatura un poco, precalentar el horno y ponerla, calculando que va a estar lista casi que sea en el momento de servir. ¿Para qué? Para que no se reseque, para que no se sobrecocine y para que no se enfríe. Entonces, eso es súper importante, o sea, en el momento de determinar la hora en la que hay que meter la carne al horno o al hornito o a la freidora. Ya sabiendo eso, entonces nos podemos venir para atrás con los acompañamientos. Las ensaladas, si ustedes van a hacer ensalada de papa, ensalada de kale, ensalada multicolor, sepan que esas ensaladas pueden estar listas desde la pura mañana, bien tapadas, en la refri. No les pasa absolutamente nada. Es más,
La ensalada de papa, la ensalada rusa, la ensalada de pasta, esas les conviene inclusive un poquito de tiempo de marinado, ¿verdad? Para que los sabores se terminen de concentrar. Entonces, la ensalada es por donde ustedes podrían empezar el propio día de la actividad. Y después tener los acompañamientos, ahí ya ustedes lo que pueden hacer es decir, ok, las papas o el puré de papa, digamos que van a hacer puré de papa, entonces necesito tener cocinadas las papas. Pongo las papas a cocinar de primero. Mientras las papas se me están cocinando, voy a ir haciendo las vainicas, por decir algo, o unos vegetales asados o el menú que ustedes hayan elegido de vegetales. Termino estos vegetales, ya sé en qué platón lo voy a poner. Ojalá que sea un platón en el que ustedes puedan después meter un toquecito al horno, darle un golpecito de calor para que se les caliente, que no sea tener que meterlo al micro o volver a darle calor con olla para que no se les sobrecocine. Entonces tener eso, ya ponerlo, taparlo y tenerlo por ahí. Digamos que hicieron puré, entonces apenas están las papas. Recuerden que las papas para puré se cocinan con cáscara. Siempre se cocinan con cáscara y es súper mala idea estarlas pinchando, ¿verdad? Porque entre más las pinchamos, más les metemos agua y entonces al final nos queda un puré como muy aguado. ¿Por qué las queremos dejar con cáscara? Porque la cáscara va a protegerlo, va a evitar más bien que los almidones de la papa se salgan al agua. Entonces, hay que sacar las papas ya cocinadas, darles un toquecito, pelarlas y ahí sí las majamos. Porque entonces eso va a hacer que nos resulte un puré de papa mucho más cremoso y que casi no necesite ingredientes adicionales para amarrarlo, para darle sabor. Casi que con el mismo calor de la papa y mantequilla, sal, y ahí los majamos. A mí me gusta ponerle orégano y ajo al agua donde las cocino para que quede riquísimo ese puré y entonces ya queda cremoso, o sea, los mismos almidones de la papa le dan esa textura cremosita deliciosa. Si fueran las papas bravas como las que yo voy a hacer, yo voy a dejarlas con cáscara, entonces son partidas en 8 o en 4, no, mentira. Si fueran papas medianas, sí, pero es que compré mini papitas. Entonces las mini papitas las voy a cocinar así tal cual. Pero entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Las voy a sazonar como está en la receta, ¿verdad? Con aceite de oliva y una mezcla ahí, un blend de condimentos medio picantitos, orégano y ajo y sal al agua de las papas para puré, de papa o de camote. Aunque para el puré de camote, el famoso, el de masmelos, se cocinan con agua, mitad jugo de naranja, por si no sabían, y canela. Eh, y las meto al horno, las papas, y me olvido de ellas. Cuando falten 5 minutos, las destapo y las dejo que se doren. Entonces, vamos así, vamos con los acompañamientos, pero traten de pensar como, ok, las papas van a ocupar 20, 25 minutos en el agua, eso me va a dar unos 25 minutos para preparar otra cosa, ¿verdad? Ya sea la ensalada, o ya sea el arroz, ya sea otro acompañamiento que ustedes quieran. Pero no se pongan a empezar uno y hasta terminarlo, empezar el otro. Traten de ir traslapando un poquito las actividades. Ojalá, y esto yo sé que no siempre se puede, pero si tuvieran alguien que les vaya lavando mientras ustedes van ensuciando, eso les va a, bueno, a salvar un montón de estrés el propio día. Ok, ya te respondo, Cintia. Alguien que les vaya lavando es genial, o si no, si ustedes van a estar solitas en la cocina, usan, lavan. No dejen que esa pila se llene hasta arriba, porque si no, se van a enojar y no quiero que estén enojadas. O sea, si la cocina, y ahí pueden dejar escurriendo y cuando tienen un momentito guardan para que todo vaya viéndose limpio. Esto es un secreto de cocina profesional, ¿verdad? En la que la pila no se llena, se va sacando. De hecho, así se llama, sacar la pila. Eh, para limpiar las mini papas, ay, yo creo que alguien se me conectó aquí al Wi-Fi.
para cocinar, para limpiar las papitas, hay unos cepillitos, pero podría ser un cepillito de dientes nuevo, no un cepillo usado que alguien ya no use, sino un cepillito nuevo y las puedes cepillar. Si estuvieran demasiado con tierrilla, pelale ese pedazo. O sea, si vas a durar demasiado tiempo, pelale ese pedazo. Esto es un dato muy importante o un factor muy importante de cómo hacer la compra. Porque cuando vayan a hacer la compra, no compren las papas más sucias. Busquen y rebusquen las papas más limpias. Papas más limpias, menos trabajo para ustedes, ¿verdad? Pero si ya las tenés, y entonces puede ser pelarle ese pedazo o cepillarla. Es como, o una esponjita de cocina, pero que esté nueva, ¿verdad? Con eso ya le terminas de quitar la tierra. Porque las mini papas, si las pelan todas, es una trabajada, es demasiado. O sea, entonces no es una opción para un día en el que uno tiene visitas. Si uno quiere ser muy exquisito y pelarse las mini papas, que sea el día que usted se hace su sopa para usted. Ok. Si no tienen dudas, bueno, si tienen dudas ahí me las van escribiendo y yo las voy evacuando. Entonces, ya llegamos al propio día. Calculen que la mayoría de las cosas ustedes las tengan listas, ojalá una media hora antes de que lleguen sus invitados. O sea, que cuando lleguen sus invitados o cuando ya ustedes quieran que sea el momento de comer en familia, que ustedes no estén ahí todavía en el barullo, ¿verdad? Entonces, como tráiganse para atrás, como decir, ok, necesito empezar a cocinar a mediodía, tal vez, o necesito empezar a cocinar a la 1 o algo así. Para que tengan un chance de parar, de ir a alistarse si se quieren alistar o de tomarse un traguito, ¿verdad? Tomarse algo, tomarse un descanso, sentarse antes de que lleguen sus invitados para que puedan disfrutar. Después, el postre, normalmente yo no cocino los postres, o sea, normalmente aquí nosotros los compramos hechos. Si ustedes van a hacer su postre, el postre debería estar listo mañana, 23 de diciembre, el día anterior. Normalmente los postres requieren refrigeración, si es un pastel o algo así, entonces va bien que se refrigere un rato, como por ejemplo, no sé, si hicieran un tres leches, un mousse, algo así. Un crumble se puede dejar listo, si hicieran el crumble, lo pueden dejar listo de mañana, o sea, el día breteado mañana. Lo pueden hacer mañana y lo hornean el 24 y queda riquísimo porque como que se concentran los sabores. Pero en mi casa, en mi caso, yo el postre casi siempre lo encargo, ya sea a uno de los invitados o lo compro en algún lugar, porque yo no soy especialista, o sea, no soy pastelera, ¿verdad? No es mi especialidad y me sobrepasa. Entonces, si ustedes van a tener algún invitado y ese invitado le pregunta, ¿qué llevo? Díganle el postre. Para mí eso es un súper tip de qué pedirles, porque cuesta mucho que alguien con un postre, o sea, cuesta mucho, ¿verdad? O inclusive uno puede sugerir qué postre puede combinar con relación al menú, ¿verdad? Entonces a veces uno puede decir, tráete unos helados, ¿verdad? O tráete un quequito de tal, tráete un flan, ¿verdad? Ay, me serviría un montón si traes un cheesecake o si te traes un pie de limón o etcétera. Eh, Ojalá que sus invitados sean de ese nivel de confianza. Si no son, no son su burbuja, no deberían estar en su casa. ¿Qué más? Ah, bueno, otra cosa que uno les puede pedir a alguien que vaya a venir a nuestra casa es que traiga una boquita. Pero ojo con la boquita. No le pidan a todo el mundo o no organicen demasiadas bocas. ¿Por qué? Porque si ponen demasiadas bocas antes de la cena, se le llena la gente y entonces se le queda la comida para la cual usted tanto trabajó. Entonces, ¿qué es una buena boca? Un dip con unas galletitas y tal vez una tablita de quesos con unas frutas. Así, algo
muy, digamos, muy poquito, ¿verdad? No tiene que hacer aquella tabla gigante llena de jamones y quesos y no, o sea, unos cuadritos de, cuando se ponen quesos, normalmente se ponen como unos 3 tipos de queso con 3 texturas diferentes, digamos, un queso cremoso, que aquí no todo el mundo le encanta, como decir el camembert o cosas así, entonces a veces uno pone un quesito crema con una jalea encima y es delicioso. Algún quesito maduro, un poquito más fuerte, como un Edam, eh, ay, se me acaba de ir el nombre, del que está cubierto como de cera negra, si alguien se acuerda me lo dice, el de Monteverde. Bueno, ese, así, algún queso ahumado, ¿verdad? Y algún queso tiernito, queso de cabra, puede ser también el cremoso, puede ser un quesito de cabra, un quesito tierno, aquí a todo el mundo le gusta el queso tierno. No, el edam es el que viene con cera roja, el de cera negra es ay, me voy a acordar mañana cuando me esté bañando, qué cólera. Eh, bueno, ahorita les me acuerdo, pero cuando les hablo de quesitos, entonces no es aquel montón de queso porque no queremos que la gente se nos llene con los quesos. Entonces, unos cuadritos, unas tajaditas, unas uvas, vámonos, ¿verdad? Un dip, ojalá que no sea un dip gigantesco tampoco, o sea, no exageren, porque acuérdense, la idea es cenar, ¿verdad? Entonces eso es como manchego, gracias Susana, gracias. Eh, la idea es esa, que cuando que haya algo para picar, ¿verdad? Unas semillitas o algo así. Y ahí es cuando uno tiene un cóctel para empezar la noche. Entonces, ¿qué cóctel podría ser bonito? El que les estaba diciendo, la sangría blanca o roja, esa siempre es, casi que todo el mundo le gusta. Entonces uno empieza con una sangría, con una copita de vino o algo así, o si no es etílico, pues nada, algo que no sea etílico. Hay sangrías también que no tienen alcohol, porque uno las puede hacer con vino sin alcohol. Un rompope, que por cierto me voy a tomar un poquito. Entonces, ese momento del pasabocas, ese momento del coctelito de bienvenida, es como para romper el hielo, para relajarse un poco, ¿verdad? Entrar en calor. No es que apenas llega la gente o apenas ya a comer de una vez, sino conversar un ratito, no sé qué, y picar algo para que no se le suba a uno el guaro, pero tampoco que sea la comilona, que no sean las bocas. Unos vegetales asados, tal vez, unas tostaditas, pero así, o sea, poquito, ni siquiera uno pone plato, porque si uno pone platitos, entonces ahí van aquellas montañas. Entonces, si alguien a ustedes les pregunta, ¿qué llevo? Ustedes le dicen una boca, pueden ser un poquito más específicas sobre qué boca. Tráete un quesito de tal, tráete unas uvas lavadas. O sea, sean muy específicas, tráete un pan chabata con aceite de oliva, algo así, para que no les llegue la gente a entrar a la cocina a desordenar. Eso no se hace. Si usted va de invitado, usted ya lleva su plato listo, porque usted no sabe qué hay en la cocina, ¿verdad? Entonces tal vez el anfitrión, hola Michelle, sí, estoy grabando. Uno no sabe si el anfitrión quiere que uno esté metido en la cocina o no, ¿verdad? Entonces llevar su boquita ya lista, y si uno es el anfitrión, ser muy específico, tráete tal cosa, ¿verdad? Y no, eso no tiene nada de mal. Como les acabo de decir, si uno no puede ni siquiera decirles qué traer muy específico, entonces no deberían estar yendo a tu casa porque no son burbuja. Eh, ok, entonces, ya vamos por varios puntos. Las bocas, entonces, que sea algo poquito. Ustedes como anfitriones pueden tener planeado un cóctel, pero no significa que todo el mundo quiera tomar. Eh, Eso es otra cosa que uno le puede pedir a los invitados, traiga su bebida de preferencia. Normalmente uno en la casa tiene como el básico, tiene un vino tinto, un vino blanco, un whisky o unas cervezas, digamos. Eso es como el caso en mi casa. Eh, pero si alguien toma otra cosa, pues
tráigalo, ¿verdad? Siéntase en su casa a traer su otra bebida. ¿Qué más? La mesa. ¿Cómo poner la mesa dependiendo de cómo van a servir la cena? Esto es súper importante porque a veces la logística del evento puede verse atropellada si uno puso la mesa de una forma, pero pone el servicio de otra. Entonces, ¿a qué me refiero con el servicio? El servicio pueden haber tres tipos, digamos que principales. Puede ser buffet, o sea, autoservicio. Puede ser mesa servida, pero mesa servida se usa poco, a no ser de que ustedes vayan a tener contratado a alguien o ustedes mismos vayan a servir, pero entonces mesa servida requiere una coordinación así, porque la idea es que todo el mundo tenga su plato al frente y para que todo el mundo empiece casi que al mismo tiempo, ¿verdad? No coman unos antes que otros. Entonces yo no recomiendo mucho mesa servida como para mucha gente. Digamos, 10 personas, mesa servida no me suena. O Family Style, que es una de mis favoritas. Digamos que Family Style y Buffet se parecen mucho, pero aquí voy con la diferencia. Cuando ustedes sirvan buffet, entonces la mesa donde van a comer va a tener mantel o individuales y tal vez unos centros de mesa. Tuvimos una clase de cómo poner la mesa y Dani y Arturo de Leoni y Lolo nos decían que ojalá los arreglos no sean demasiado altos para que no tapen la visión, ¿verdad? Y podamos conversar de un lado al otro, ¿verdad? No estar así, como que no nos podamos ver a los ojos. Entonces, unos arreglos, eso le decían, ¿cómo era? Corredor de, un corredor de mesa, ¿cómo era? Algo como con correr. Entonces, un arreglo bajito, tal vez, unas candelas que siempre dan como muy buen feeling, o si no, unos arreglos que sean muy alargaditos y que quede arriba de nuestra visión de ojo el arreglo para que no interfieran. Entonces, una mesa buffet puede estar la mesa con el mantel, como les decía, o los individuales y un arreglito. No tiene que haber nada más en la mesa. ¿Verdad? Pueden ustedes poner más cosas, pero no es necesario, porque la idea con el buffet es que haya otra mesa o un desayunador o lo que ustedes vayan a usar para poner los platos en el que vaya este orden. Apunten el orden. Esto es importante. Cómo poner con lógica una barra buffet. Lo primero que tiene que haber es un principio y un final. O sea, ¿dónde empieza el buffet? Ustedes lo determinan y eso a veces el host o el anfitrión es el que abre el buffet o el invitado especial de la noche abre el buffet. Esto nos sirve para enseñarle a la gente qué orden llevar y cómo servirse. Entonces, por ejemplo, yo soy la anfitrión, entonces yo puedo abrir el buffet y mi esposo lo cierra. Entonces, los platos van de primero porque es lo que necesitamos para tener dónde poner las cosas. La ensalada va primero, ¿verdad? Acuérdense que la ensalada tiene un porcentaje importante del plato, luego van los acompañamientos, luego va la proteína y luego va la salsa. Y luego van los cubiertos. Los cubiertos pueden estar en la mesa o pueden estar al final del buffet. ¿Por qué al final? Porque si usted se está sirviendo, digamos que tiene el plato aquí y con esta otra mano se está sirviendo, pero si lleva los cubiertos, entonces va así, ¿verdad? O va así. Entonces es incomodísimo. Entonces ya usted coge los cubiertos cuando ya usted va de salida para la mesa. El postre normalmente se deja ya preparado, digamos, todos los platitos, las cucharitas o los tenedorcitos si son necesarios y el postre ahí, pero normalmente yo no lo sirvo de un solo tiro, o sea, no dejo como que la gente se lleve el postre de una sola vez, porque si no la mesa está como muy llena, depende del espacio que ustedes tengan. Así sería como el orden de una mesa buffet. Y cada uno, ustedes deciden si cada uno tiene un campo fijo, se sientan donde quieran. Ya, tampoco es tan formal, no es una boda. Y bueno, el plato servido sería como que los platos salgan de la cocina servidos y se lo pongan a cada persona.
Y el otro, el Family Style, es muy bonito también. Para mí es de las mejores opciones si uno tiene campo en la mesa. Es importante si uno tiene campo, porque para que estén cómodos, si la mesa va a estar como muy llena, entonces mejor les sugiero un buffet. Pero el Family Style tiene, digamos que ustedes pongan un mantel o unos individuales y ya los platos pueden estar en la mesa, los cubiertos pueden estar en la mesa, la cristalería puede estar en la mesa, las servilletas también. Y en el centro de la mesa se deja bastante vacío porque ahí es donde van a ir los platones para que la familia se sirva al estilo familia italiana, en la que los platos se van pasando de una persona a otra, ¿verdad? Y si alguien quiere rellenar, puede rellenar, etcétera. Entonces, esa es como otra opción, pero vale la pena tenerlo claro desde antes para que no pongan la mesa, por ejemplo, que esto puede pasar, que ustedes alisten la mesa con los platos, los cubiertos, todo divino, y luego hicieron un buffet. Entonces la gente tiene que ir a la mesa, coger un plato, venirse al buffet, ¿verdad? Entonces es como, no fluye, ¿verdad? O, bueno, eso es como el peor caso. Tampoco es terrible, ¿verdad? Porque es nuestra familia, no pasa nada, pero si lo quieren así fluido, ay, sí, camino de mesa. Gracias, Michelle. Si lo quieren así como más fluido, esta es mi sugerencia. Y luego, bueno, tengan listo lo del postre ya, como dónde lo van a servir. Eh, es importante que tengan un recipiente o un algo listo también, planeado, para que, eh, para que se pongan ahí todos los residuos de los alimentos que vayan a sobrar, por si sobran. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que luego la limpieza posterior sea más rápida también, ¿verdad? Si quedan todos los platos, todos llenos y todo, mentira, uno no se pone a lavar inmediatamente, entonces es como más, eh, se dura más limpiando, entonces tengan ya listo por ahí en la cocina dónde van a poner todos los restos, entonces cuando ya se recoge la mesa, nada más de alguien que sea el abanderado, que recoja un poquito, bote los restos orgánicos, las servilletas en otro lugar, digamos, y que ya los platos queden ahí, en la pila o en la lavaplatos, o donde ustedes vayan a decidir. Pero tener un tazón, un basurero ahí visible es una muy buena idea. También es una muy buena idea tener un basurero si ustedes van a tener como van a poner un barcito o algo así, es una buena idea que ese barcito tenga un basurerito también, o inclusive dos, uno para reciclaje y uno para servilletas, pedazos de limón, no sé, todo, porque para que la casa no esté llena de basura y botellas y, ¿verdad?, chunches por todo lado, sino que para que al día siguiente ustedes puedan disfrutar y no les quede recoger aquel desastre, sino yo digo que hacerlo como a prueba de tontos y locos, o sea, y que no te estén preguntando, ¿dónde está el basurero? Hay un basurerito. Me botas esto, ¿verdad? Porque vos no querés estar yendo y viniendo, es tu fiesta también. Entonces, de una vez dejar, aquí está el hielo, aquí está la cuchara para el hielo, aquí están las copas, aquí están las jarras cerveceras, ¿verdad? Ese es un día en el que uno pone como un display para que todo el mundo sepa cómo conseguir las cosas. Las servilletas, que es algo que siempre piden, ¿verdad? Tenerlas ahí a la mano. Entonces, estos son mis tips. Ya, vean, tenía notas, tenía apuntado. No sé si tienen alguna duda, si quieren hacer algún comentario, hablemos en este momento, pero esas son mis recomendaciones. Adelanten todo lo que puedan mañana para que el 24 puedan disfrutar, estén tranquilas, no se estresen. Eh, la casa, bueno, amanecerá enfiestada, amanecerá, pero eso es parte de recibir gente en nuestra casa. Eh, Más bien qué bendición poder tener una celebración, ¿verdad? Con nuestros seres queridos y con nuestro círculo más íntimo.
Eh, entonces, prevean, digamos, si ustedes van a tener a sus suegras, porque no es lo mismo, digamos, mi mamá viene y abre gavetas y mi suegra no tanto, entonces también prevean como que la persona más tímida o la persona con menos confianza se sienta a gusto en la casa y encuentre todo lo que necesite. Es un muy buen tip para que ustedes no se estresen tampoco. ¿Qué más? Conversemos mientras me termino el rompope. No les puedo hablar mucho como de qué tiempos y cosas de cocinar porque depende de qué menú vayan a hacer ustedes. Pero bueno, si ninguna tiene ninguna duda, bueno, igual me pueden escribir mañana, que yo todavía voy a seguir ahí con mis redes. Si no tienen ninguna duda y no quieren evacuar ningún tema adicional, entonces les agradezco muchísimo. Sí, Michelle, desde mañana es ya, tenés que adobarla a primera hora. Entre más tiempo, mejor. Este, sí, no importa, si es para el 25 también. Mientras esté en refrigeración, no hay ningún problema. O sea, mientras no pierda la cadena de frío, no le va a pasar nada. Más que está adobada, entonces el adobo es como una protección, digamos. Ujú. Entonces, bueno, ahora sí ya me voy a despedir, ya van a ser las 8 y, ay, gracias. Vieran que yo soy muy satisfecha con el recetario, a mí me gustó cómo quedó. Mándenme fotos, por favor, si ustedes cocinan, mándenme fotos, mándenme, quiero ver sus celebraciones, eso a mí me encanta. Y, y cuenten conmigo, si me necesitan, escríbanme. Tal vez no les conteste inmediatamente, pero ahí eventualmente les puedo contestar y espero que disfruten muchísimo. Cuídense, abran las ventanas eh, y disfruten, ¿verdad? Disfruten que llegamos al 2020 y aunque mucha gente piensa como que qué mierda el 2020, a mí no me parece, o sea, han habido cosas terribles, pero también han habido cosas súper positivas y creo que eso tenemos que celebrarlo y tenemos que felicitarnos, ¿verdad? A todas nosotras mismas, migo misma, como vacilo yo que me digo migo misma, me felicito. Sí, chicas, A y B, la que vino más tarde. Eh, voy a dejar que entre. Y con esto terminamos. Pau, salada, pescada, te lo perdiste. Va a quedar grabado y se los mando. Si quieren, lo pueden compartir. Y si saben de alguien que le pueda servir el recetario, mándenlo a mi página web que lo pueden comprar ahí. Para hoy tenía un código de descuento, pero todas ustedes lo tienen. Entonces no se los voy a dar. Eh, Pero sí, les agradezco sus referencias y, y han visto que cuando me ponen comentarios casi siempre los comparto. Entonces les agradezco un montón, que pasen una muy feliz Navidad y nos vemos. Chaito, chicas. Ay, bueno, Cintia, está bien, les voy a dar el código. El código de descuento es un 10% de descuento usando en la página web esto. Ese es el código. Navidad en casa, tenés un 10% de descuento. Eh, con PayPal, ahí voy a dejar de grabar. Bueno, no lo voy a hacer. Con PayPal, el pago en la página para que te llegue inmediatamente, o sea, si lo compras ya, te llega un minuto después, el pago es con PayPal y es en dólares, entonces te quedaría, en vez de $25, $23.22. Sí, ahí lo puse aquí solo para Fiorella, perdón, el código. Si es con Simpe Móvil, entonces me tenés que mandar un comprobante de pago y yo te lo mandaría
mañana probablemente. Entonces te recomiendo más bien hacerlo con PayPal, que es facilísimo, súper seguro. En casa. Y Cintia, estarías comprando un mini curso. O sea, realmente es más que un recetario, es un mini curso, son 15 lecciones en video, más 3 en bono, más 2 clases. O sea, es un productazo por un precio, wow, ¿verdad? Eso ya eso alguna de ustedes me lo dijo. Eh, Eso sería lo que tengo para compartir con ustedes hoy. Entonces me quedo a la espera de que me manden fotos. Listo, ahora sí. Nos vamos. Chaito.